Ivette Gálvez, siendo tratada como una extraña en mi propia casa. Mi nuera Rafaela había traído a un agente inmobiliario de bienes raíces sin siquiera consultarme, como si yo fuera invisible, como si mi opinión no importara absolutamente nada. El hombre, elegante y calculador, recorría cada rincón de mi hogar con una libreta en la mano, anotando números que decidirían mi futuro sin que yo tuviera voz ni voto. «Cállate la boca, asquerosa. Mi marido decidió vender, entonces vamos a vender», me gritó Rafaela cuando intenté protestar. Sus palabras me golpearon como piedras. Mi propio hijo Ignacio estaba ahí parado, mirando hacia otro lado, como si no hubiera escuchado el insulto que su esposa acababa de lanzarme. Como si fuera normal que me hablaran así en la casa donde había criado a mis hijos, donde había llorado mis penas y celebrado mis alegrías durante más de 40 años. El agente inmobiliario, un tal Pascual según había escuchado, sonreía con esa sonrisa falsa que usan los buitres cuando ven carroña fresca. «Señora Gálvez, comprenda que esta es una excelente oportunidad. El mercado está muy favorable y podríamos conseguir un precio excepcional por esta propiedad», decía mientras señalaba mis paredes como si fueran simples mercancía. Me quedé callada, observando la escena que se desarrollaba ante mis ojos. Rafaela actuaba como la dueña absoluta, dirigiendo al agente inmobiliario por toda la casa, mostrándole cada habitación como si le perteneciera. «Mire, señor Pascual, esta sala tiene una vista privilegiada. Y este comedor puede acomodar fácilmente 12 personas. La cocina fue remodelada hace apenas 5 años», decía con una autoridad que me resultaba nauseabunda. Ignacio, mi hijo, ese hombre que había cargado en mis brazos cuando era bebé, que había consolado cuando tenía pesadillas, que había educado con tanto sacrificio, permanecía en silencio. Sus ojos evitaban los míos completamente. Era como si hubiera construido un muro invisible entre nosotros, como si de repente yo fuera una molestia que había que eliminar lo más rápido posible. «La documentación está en orden, ¿verdad?», preguntó Pascual revisando algunos papeles que Rafaela le había entregado. «Por supuesto», respondió ella sin dudar. «Todo está perfectamente legal. Mi suegra ya es mayor y necesita un lugar más pequeño, más acorde a su edad y sus necesidades». «Sus necesidades». Como si ella supiera cuáles eran mis necesidades. Como si durante todos estos años hubiera mostrado el más mínimo interés en conocerme realmente. Rafaela siempre había sido así, calculadora, fría, interesada únicamente en lo que pudiera beneficiarla. Desde el día que se casó con mi Ignacio, había comenzado a envenenar su mente contra mí, lenta pero sistemáticamente. «Mamá, esto es lo mejor para todos», murmuró finalmente mi hijo, pero sin mirarme a los ojos. Sus palabras sonaban vacías, como si las hubiera ensayado 1000 veces frente al espejo. «Podrás vivir en un departamento pequeño, sin tantas preocupaciones. Esta casa es demasiado grande para ti sola». ¿Sola? ¿Acaso había estado realmente sola todos estos años? Esta casa había sido mi refugio, mi fortaleza, el lugar donde había construido mi vida entera. Cada rincón tenía una historia, cada pared guardaba recuerdos que valían más que cualquier cantidad de dinero que pudieran ofrecerme. Pascual continuaba tomando medidas y fotos, comportándose como si la venta fuera un hecho consumado. «Con esta ubicación y estas características, estoy seguro de que podemos conseguir al menos $400,000, comentó dirigiéndose a Rafaela. «Quizás incluso más si logramos generar una pequeña guerra de ofertas». $400,000. Una cifra que sonaba impresionante, pero que para mí representaba algo mucho más doloroso. El precio de mi dignidad, de mis recuerdos, de todo lo que había construido con tanto esfuerzo a lo largo de mi vida. Rafaela sonrió con satisfacción. «Perfecto. Queremos proceder lo más rápido posible. Mi suegra puede quedarse con nosotros temporalmente hasta que encontremos algo adecuado para ella». La forma en que pronunció temporalmente me hizo entender que su idea de temporal podía ser muy diferente a la mía. Me senté en mi sillón favorito, ese que había elegido hace 15 años y donde había pasado incontables tardes leyendo, tejiendo, reflexionando sobre la vida. Desde ahí podía ver todo el movimiento de estos extraños que habían invadido mi espacio más íntimo. Sentía una mezcla de tristeza y algo más profundo, algo que se agitaba en mi pecho como una advertencia. «¿Y usted qué opina, señora Gálvez?», me preguntó Pascual de manera protocolar, como cumpliendo con una formalidad más que por genuino interés en mi respuesta. Antes de que pudiera abrir la boca, Rafaela intervino bruscamente. «Ella está de acuerdo.
Ya hablamos de esto en familia. Mi suegra comprende que es lo mejor para todos. Sus ojos me lanzaron una mirada desafiante, como diciéndome que me mantuviera callada si sabía lo que me convenía. Ignacio asintió débilmente, apoyando las palabras de su esposa sin siquiera preguntarme directamente qué pensaba yo sobre toda esta situación. Era evidente que ya habían tomado todas las decisiones sin contar conmigo, tratándome como si fuera una anciana senil incapaz de manejar sus propios asuntos. Pero había algo que ninguno de ellos sabía. Algo que guardaba celosamente y que cambiaría completamente el panorama si decidiera revelarlo. Mientras los escuchaba hacer planes sobre mi futuro como si yo fuera un objeto más que trasladar, tocaba discretamente el bolsillo de mi vestido, donde guardaba un documento que podía transformar toda esta situación en una pesadilla para quienes creían tener el control absoluto. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Rafaela había comenzado a comportarse como la verdadera dueña de la casa, reorganizando mis cosas sin preguntarme, decidiendo que se vendería junto con la propiedad y que me permitirían llevarme a mi nuevo hogar. Su arrogancia no tenía límites. Entraba a mi dormitorio sin tocar la puerta, revisaba mis armarios como si fuera una subasta, separando objetos que consideraba valiosos de aquellos que, según ella, eran cachivaches de vieja. Y vete, esta vajilla de porcelana está en muy buen estado. Creo que debería quedarse con la casa, le dará más valor, me dijo una mañana mientras inspeccionaba mi juego de platos favorito, esos que había recibido como regalo de bodas hace más de 40 años. Tú ya no vas a necesitar tantos platos en un departamento pequeño. Su forma de hablarme había cambiado drásticamente desde la visita del agente inmobiliario. Ya ni siquiera fingía respeto. Me trataba como a una empleada doméstica que había perdido su utilidad. Ignacio, por su parte, había adoptado una actitud esquiva. Salía muy temprano al trabajo y regresaba tarde, evitando cualquier conversación conmigo. Cuando coincidíamos en la cocina o en el living, murmuraba un saludo rápido y desaparecía. Una tarde, mientras Rafaela hablaba por teléfono con Pascual sobre los detalles de la venta, logré escuchar parte de la conversación. Sí, ella firmará. No se preocupe. Mi esposo tiene poder legal sobre las decisiones de su madre desde que ella tuvo esos problemas de salud el año pasado. ¿Problemas de salud? ¿De qué estaba hablando? Yo había tenido una gripe fuerte el invierno anterior, nada más. Pero aparentemente había sido suficiente para que ellos tramitaran algún tipo de documento legal sin mi conocimiento. El precio está perfecto, continuó Rafaela. $420,000 es más de lo que esperábamos. Con ese dinero podemos comprar nuestra propia casa en el barrio que queremos y todavía sobrar para las renovaciones. Sus palabras me helaron la sangre. No solo querían vender mi casa, sino que ya tenían planes específicos sobre cómo gastar el dinero que obtendrían de mi patrimonio. Esa noche, durante la cena, decidí intentar una conversación directa con mi hijo. Ignacio, necesitamos hablar sobre esta situación. Esta casa representa toda mi vida, todos mis ahorros, mi seguridad para la vejez. No puedes simplemente decidir venderla sin consultarme seriamente. Rafaela dejó el tenedor con fuerza sobre el plato, produciendo un sonido metálico que resonó en el silencio. Y vete, ya te explicamos que esto es lo mejor para ti. Eres una mujer mayor que vive sola en una casa enorme. Es peligroso e impráctico. Nosotros estamos pensando en tu bienestar. Mi bienestar, repetí lentamente. ¿Y quién decidió qué es lo mejor para mi bienestar? ¿Desde cuándo mi opinión no cuenta para nada en decisiones que afectan mi propia vida? Ignacio finalmente me miró, pero sus ojos estaban llenos de una frialdad que no reconocía. Mamá, tienes que ser realista. Ya no puedes manejar una propiedad de este tamaño. Los gastos de mantenimiento son enormes, los impuestos cada vez más altos. Es una carga financiera que no tiene sentido mantener. ¿Una carga financiera?, le pregunté, sintiendo como la indignación crecía en mi pecho. Hablas de la casa donde naciste, donde di mis mejores años criándote, donde tu padre y yo construimos todo lo que tenemos. Eso es una carga financiera para ti. No dramatices, y vete, intervino Rafaela con ese tono condescendiente que había perfeccionado. Nadie está negando los recuerdos. Pero los recuerdos no se quedan en las paredes, se quedan en el corazón. Vas a estar mucho mejor en un lugar más pequeño, más manejable. ¿Más manejable para quién?, me preguntaba en silencio.
porque era evidente que su definición de manejable significaba un lugar donde yo no fuera un estorbo para sus planes, donde no pudiera interferir con su nueva vida financiada con la venta de mi patrimonio. Además, continuó Rafaela, ya encontramos un departamento perfecto para ti. Está cerca del centro, tiene transporte público, y hay un supermercado a 2 cuadras. Vas a tener todo lo que necesitas. Lo que necesitas. Nuevamente esa frase. Como si ellos supieran mejor que yo cuáles eran mis necesidades reales. Como si mi necesidad de mantener mi independencia, mi dignidad, mi derecho a decidir sobre mi propia vida, no fueran importantes. ¿Y si me niego?, pregunté directamente, mirando a mi hijo a los ojos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rafaela e Ignacio intercambiaron una mirada cómplice, una de esas miradas que las parejas comparten cuando han planeado algo juntos. «Mamá», dijo Ignacio con una voz que intentaba sonar paciente pero que destilaba irritación, «ya no tienes edad para tomar este tipo de decisiones tan importantes. Nosotros somos tu familia, queremos protegerte. Si no puedes ver lo que es mejor para ti, entonces tenemos que actuar por tu bien». Sus palabras fueron como una bofetada invisible. Mi propio hijo, la persona que había amado y cuidado más que a nadie en este mundo, estaba diciéndome que ya no era competente para manejar mi propia vida. Que él y su esposa tenían el derecho de decidir por mí, de controlar mi futuro, de disponer de mis bienes como si yo fuera una menor de edad. «Por tu bien», repetí sus palabras lentamente. «¿Sabes qué, Ignacio? He vivido 69 años tomando decisiones por mi bien. Crié a 3 hijos, mantuve esta casa, trabajé durante décadas, ahorré cada dólar que pude para tener seguridad en mi vejez. Y ahora resulta que ya no soy capaz de saber qué es lo mejor para mí». Rafaela suspiró con exagerada paciencia, como si estuviera lidiando con una niña caprichosa. «Y vete, entendemos que esto es difícil para ti. Los cambios siempre son duros, especialmente a tu edad. Pero confía en nosotros. Sabemos lo que hacemos». Sabían lo que hacían. Eso era exactamente lo que me preocupaba. Porque en sus caras podía ver algo que había estado ignorando durante demasiado tiempo: codicia. No era amor filial lo que motivaba esta decisión, no era preocupación genuina por mi bienestar. Era la oportunidad de obtener una suma considerable de dinero sin tener que esperar a mi muerte para heredarla. Esa noche, acostada en mi cama, en el dormitorio donde había dormido durante más de 40 años, toqué nuevamente el documento que guardaba en mi mesa de noche. Un papel que había mantenido en secreto durante años, pensando que nunca sería necesario usarlo. Pero las circunstancias habían cambiado. La máscara de mi hijo y su esposa había caído completamente, revelando sus verdaderas intenciones. Mañana vendría otra vez Pascual para ultimar los detalles de la venta. Rafaela había organizado todo como si fuera una coronación, invitando incluso a algunas vecinas para que fueran testigos de su generosidad al ocuparse de los asuntos de su pobre suegra anciana. Pero lo que no sabían era que yo también tenía mis propios planes, mis propias cartas por jugar en este juego cruel que ellos habían comenzado. La mañana del día decisivo llegó con una tensión que se podía palpar en cada rincón de mi casa. Rafaela se había levantado temprano, arreglándose como si fuera a una celebración. Se había puesto su mejor vestido, ese color borgoña que siempre usaba para las ocasiones importantes, y había pasado una hora frente al espejo perfeccionando su maquillaje. Era evidente que consideraba este día como un triunfo personal, su momento de gloria. «Y vete, te preparé tu ropa sobre la cama», me gritó desde el pasillo. «Ponte el vestido gris, el más sencillo. No queremos que parezcas demasiado arreglada para la ocasión». Incluso en los detalles más pequeños quería controlar mi apariencia, como si mi aspecto pudiera influir de alguna manera en el resultado de esta farsa que había orquestado. Pascual llegó puntualmente a las 10 de la mañana, acompañado esta vez por su asistente, una mujer joven con portafolios llenos de documentos y una calculadora que no dejaba de revisar. También había invitado a 2 vecinas, la señora Matilde y Julieta, supuestamente para que sirvieran como testigos de la voluntaria decisión de vender mi casa. «Buenos días, señora Ivete», me saludó Matilde con esa sonrisa incómoda de quien sabe que algo no está bien pero prefiere no involucrarse. «Rafaela nos contó que has decidido mudarte a un lugar más pequeño. ¡Qué decisión tan práctica!». Julieta asintió nerviosamente, evitando mirarme directamente a los ojos. «Sí, a nuestra edad es mejor simplificar la vida.
Aunque debe ser difícil dejar una casa con tantos recuerdos. Al menos ella parecía entender la magnitud emocional de lo que supuestamente estaba sucediendo. Rafaela las recibió como la perfecta anfitriona, ofreciéndoles café y pasteles que había comprado especialmente para la ocasión. Pasen, pasen. Ivette está muy emocionada con su nueva etapa de vida, ¿verdad, suegra? Me lanzó una mirada que era mitad advertencia, mitad desafío. Me limité a sonreír débilmente, jugando el papel de la anciana confundida que todos esperaban ver. Sí, supongo que es hora de cambios, murmuré, observando cómo Pascual extendía sus documentos sobre mi mesa del comedor, esa mesa donde habíamos celebrado tantas navidades familiares, tantos cumpleaños, tantos momentos felices que ahora parecían pertenecer a otra vida. Bien, señora Gálvez, comenzó Pascual con su voz profesional, aquí tenemos todos los papeles preparados. La venta se ha fijado en $420,000, como acordamos. Es un precio excelente para el mercado actual. Hablaba como si yo hubiera participado activamente en esas negociaciones, cuando la realidad era que había sido completamente excluida de cada decisión. Ignacio había llegado del trabajo especialmente para este momento. Se quedó de pie junto a la ventana, mirando hacia el jardín, evitando participar directamente pero claramente nervioso. Sus manos temblaban ligeramente mientras fingía revisar su teléfono, y cada tanto lanzaba miradas furtivas hacia los documentos que Pascual iba explicando. Como pueden ver, continuó el agente inmobiliario dirigiéndose principalmente a Rafaela, el comprador está muy interesado. Es una familia joven con 2 niños, exactamente el tipo de familia que esta casa necesita. Están dispuestos a pagar de contado, lo cual agiliza enormemente el proceso. Una familia joven. Niños corriendo por mis pasillos, jugando en el jardín que yo había cuidado durante décadas, ocupando las habitaciones donde había criado a mis propios hijos. La ironía era dolorosa. Mi casa iba a seguir siendo un hogar familiar, pero yo iba a ser expulsada de ella. ¿Y dónde exactamente se va a mudar la señora Ivette?, preguntó Matilde, haciendo la pregunta que yo misma me había estado haciendo durante días. Oh, ya encontramos el lugar perfecto, respondió Rafaela con entusiasmo ensayado. Es un departamento precioso en el centro, muy moderno, con portero las 24 horas. Va a estar mucho más segura allí, y nosotros podremos visitarla más seguido. La forma en que pronunció visitarla me hizo entender que sus visitas serían tan frecuentes como las de un inspector social verificando que no causara problemas. Pascual comenzó a señalar las líneas donde debía firmar. Aquí, señora Gálvez. Y aquí. Y una firma final en esta última página. Sus dedos se movían sobre el papel con la precisión de alguien que había hecho esto miles de veces, tratando propiedades y vidas como simples transacciones comerciales. Tomé la pluma con manos que temblaron ligeramente, pero no de nervios. Temblaban de una ira contenida que había estado creciendo durante días. Miré los documentos, fingiendo leer cuidadosamente cada línea, mientras en realidad estaba disfrutando del suspenso que estaba creando. ¿Alguna pregunta, señora Ivette?, me preguntó la asistente de Pascual con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Solo una, respondí lentamente, levantando la vista hacia Rafaela. ¿Están completamente seguros de que quieren proceder con esta venta? La pregunta pareció desconcertarla por un momento. Por supuesto que estamos seguros. Ya hemos invertido mucho tiempo y dinero en este proceso. ¿Por qué preguntas algo tan obvio? Simple curiosidad, respondí, volviendo a mirar los papeles. Es que una vez que firme estos documentos, ya no hay vuelta atrás. Todo quedará oficialmente registrado. Exactamente, intervino Pascual. Por eso es importante que esté completamente segura de su decisión. Julieta se acercó y puso su mano en mi hombro con genuina preocupación. Ivette, ¿te sientes bien? Si tienes dudas, quizás deberías tomarte un poco más de tiempo para pensarlo. Rafaela se tensó inmediatamente. No hay nada que pensar. Ya discutimos esto en familia durante semanas. Mi suegra está completamente de acuerdo. Su voz había adquirido un tono más agudo, una señal de que su paciencia se estaba agotando. Por supuesto, murmuré, pero sin mover la pluma hacia el papel. Solo me preguntaba si ustedes habían considerado todas las implicaciones legales de esta transacción. Un silencio extraño invadió la habitación. Pascual frunció el ceño. ¿Implicaciones legales?
No entiendo a qué se refiere, señora Gálvez. Todo está perfectamente en orden. Oh, estoy segura de que desde su perspectiva todo parece estar en orden, respondí con una sonrisa que esperaba pareciera inocente. Es solo que, bueno, a mi edad una aprende a ser cuidadosa con los documentos legales. Rafaela se acercó a la mesa con pasos decididos. Y vete. Basta de juegos. Firma los papeles de una vez. Todos tenemos cosas importantes que hacer hoy. Su máscara de paciencia familiar había comenzado a resquebrajarse, revelando la verdadera personalidad que había estado ocultando frente a las vecinas. Juegos, repetí, fingiendo sorpresa. ¿Creen que esto es un juego para mí? Vender la casa donde construí mi vida entera, donde crié a mis hijos, donde viví con mi esposo hasta su muerte. ¿Eso les parece un juego? Matilde y Julieta intercambiaron miradas incómodas. Era evidente que la tensión en la habitación había escalado más allá de lo que esperaban presenciar. El ambiente cordial que Rafaela había intentado crear se estaba desmoronando rápidamente. Mamá, intervino finalmente Ignacio desde la ventana, sin voltear a mirarme. Por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. ¿Más difícil para quién, hijo?, le pregunté directamente. Para ti, que vas a recibir $420,000 sin haber invertido un solo dólar en esta propiedad. ¿O para mí, que voy a perder todo lo que tengo? Sus hombros se tensaron, pero siguió evitando girar hacia la mesa. Pascual comenzó a mostrar signos de impaciencia, revisando su reloj y tamborileando sus dedos sobre su portafolio. Las vecinas parecían cada vez más incómodas, probablemente lamentando haber aceptado la invitación de Rafaela. Entonces, muy despacio, llevé mi mano al bolsillo de mi vestido y toqué el documento que había estado esperando el momento perfecto para revelar. El papel que cambiaría completamente el rumbo de esta conversación y haría que todos estos buitres entendieran que habían subestimado gravemente a la anciana que creían poder manipular. ¿Sabes qué, Rafaela?, dije mientras mantenía mi mano sobre el bolsillo. Antes de firmar cualquier cosa, creo que deberías contarle a estas señoras la verdadera razón por la cual quieren vender mi casa. Mi voz había cambiado de tono. Ya no sonaba como la anciana frágil que habían estado manipulando durante semanas. Rafaela me miró con una mezcla de confusión y alarma. ¿De qué estás hablando, Ivete? La razón ya la conocen. Es por tu propio bien, para que tengas una vida más cómoda y segura. Mi propio bien, repetí lentamente, levantándome de la silla con más energía de la que había mostrado en días. ¿O será porque tú y mi hijo tienen deudas que no pueden pagar y necesitan dinero urgentemente? El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de la cocina. Matilde y Julieta me miraron con los ojos muy abiertos, mientras Pascual dejó de escribir y levantó la vista de sus documentos. Ignacio finalmente se volteó desde la ventana, su rostro había perdido todo el color. No sé de qué hablas, murmuró Rafaela, pero su voz había perdido toda la seguridad que había mostrado hasta ese momento. ¿No sabes?, pregunté con una sonrisa que ya no tenía nada de inocente. ¿No sabes que el negocio de importación de tu hermano Rubén fracasó y que ustedes perdieron los $50,000 que invirtieron? ¿No sabes que solicitaron un préstamo bancario usando como garantía una propiedad que ni siquiera les pertenece? Los ojos de Rafaela se agrandaron como platos. ¿Cómo? ¿Cómo sabes eso? Porque, querida nuera, aunque ustedes crean que soy una anciana senil que no entiende nada del mundo moderno, todavía tengo contactos, todavía tengo amigos en lugares importantes. Me acerqué lentamente a la mesa donde estaban extendidos todos los documentos de venta. Y me enteré de muchas cosas muy interesantes sobre las actividades financieras de mi hijo y su esposa. Ignacio había comenzado a transpirar visiblemente. Mamá, ¿puedo explicarte? ¿Explicarme qué, Ignacio? Lo interrumpí bruscamente. ¿Explicarme cómo falsificaron mi firma en documentos bancarios? ¿Explicarme cómo usaron esta casa como garantía de un préstamo sin mi conocimiento? ¿Explicarme cómo planearon venderla para pagar sus deudas y después declararme incompetente mentalmente para evitar que pudiera defenderme? Pascual se había puesto de pie, claramente incómodo con el rumbo que había tomado la situación. Señora Gálvez, si hay irregularidades en la documentación, creo que deberíamos posponer esta transacción hasta que todo quede aclarado. Oh no, le dije con firmeza, no vamos a posponer nada. Vamos a aclarar todo ahora mismo, aquí, delante de estas testigos.
Matilde y Julieta parecían estar presenciando una obra de teatro que había tomado un giro completamente inesperado. Se habían quedado pegadas a sus sillas, observando cada movimiento, cada palabra, como si no pudieran creer lo que estaban escuchando. Y vete, no sé qué te han dicho, pero seguramente hay un malentendido. Intentó intervenir Rafaela, pero su voz temblaba de una manera que delataba su nerviosismo. «¿Un malentendido?», repetí, sacando finalmente el documento de mi bolsillo. «¿Es un malentendido esto?». Extendí un papel oficial sobre la mesa, junto a los documentos de venta que Pascual había preparado. Todos se acercaron para ver qué era lo que había puesto sobre la mesa. Pascual fue el primero en leerlo, y su expresión cambió drásticamente. Esto es una escritura de fideicomiso». «Exactamente», confirmé con satisfacción. «Una escritura de fideicomiso que establece que esta propiedad no puede ser vendida, hipotecada o utilizada como garantía sin la autorización expresa de 3 fiduciarios independientes, además de mi consentimiento por escrito». Rafaela tomó el documento con manos temblorosas y comenzó a leerlo. Sus ojos se movían frenéticamente por las líneas, buscando alguna manera de desmentir lo que estaba viendo. Esto no puede ser legal. Nosotros consultamos con abogados. Nos dijeron que Ignacio tenía poder para tomar decisiones sobre tus propiedades». «Consultaron con abogados, pero no les dijeron toda la verdad», respondí calmadamente. «No les contaron sobre este fideicomiso que establecí hace 5 años, cuando me di cuenta de que mi hijo había comenzado a cambiar, cuando noté que su esposa tenía demasiado interés en mis finanzas». Ignacio se acercó y leyó el documento por encima del hombro de su esposa. Su rostro se había puesto completamente pálido. «Mamá, ¿por qué hiciste esto? ¿No confías en mí?». La pregunta me dolió más de lo que esperaba, pero mantuve mi compostura. «La confianza se gana con acciones, Ignacio. Y tus acciones de las últimas semanas me han demostrado que mi precaución estaba justificada». «Pero esto significa que…», comenzó a decir Rafaela, pero no pudo terminar la frase. «Significa que ustedes no pueden vender mi casa», completé por ella. «Significa que el préstamo que solicitaron usando esta propiedad como garantía es fraudulento. Significa que están en serios problemas legales». Pascual había comenzado a recoger sus documentos rápidamente. «Señoras, señores, creo que hay asuntos legales complejos que resolver antes de proceder con cualquier transacción. Voy a tener que cancelar esta venta hasta que se aclare la situación de la propiedad». «No, espere», intervino Rafaela desesperadamente. «Debe haber una manera de resolver esto. Y vete, seguramente podemos llegar a un acuerdo. Tú sabes que necesitamos ese dinero». «¿Ahora necesitan el dinero?», pregunté con ironía. «Hace 5 minutos esto era por mi propio bien, para mi seguridad y comodidad. ¿Cuándo se convirtió en algo que ustedes necesitan?». Julieta se aclaró la garganta nerviosamente. «Y vete, ¿quieres que nos vayamos? Esto parece ser un asunto muy privado de familia». «No», respondí firmemente. «Quiero que se queden. Quiero que sean testigos de cómo mi propio hijo y su esposa intentaron estafarme, cómo planearon dejarme sin hogar y sin recursos para pagar sus deudas de juego y malas inversiones». «No son deudas de juego», explotó finalmente Ignacio. «Fueron inversiones legítimas que salieron mal. Y sí, necesitamos el dinero, pero pensamos que sería mejor para ti vivir en un lugar más pequeño». «¿Mejor para mí o mejor para ustedes?», le pregunté directamente. «Porque según mis cálculos, con $420,000 podrían pagar todas sus deudas y todavía les sobraría para comprarse esa casa en el barrio exclusivo que tanto quiere tu esposa». Rafaela me miró con una mezcla de odio y desesperación que ya no se molestaba en ocultar. «Eres una vieja egoísta. Tienes más dinero del que podrías gastar en el resto de tu vida, y nos niegas la oportunidad de salir adelante». «¿Egoísta?», repetí, sintiendo como la indignación crecía en mi pecho. ¿Soy egoísta por querer mantener el techo sobre mi cabeza? ¿Por negarme a financiar el estilo de vida que ustedes no pueden costear? El ambiente en la habitación se había vuelto tan tenso que parecía que el aire mismo se había espesado. Matilde y Julieta permanecían inmóviles, presenciando el colapso total de una familia que creían conocer. Pascual había terminado de guardar sus documentos y claramente quería escapar de esta situación lo más rápido posible. Pero yo no había terminado.
Todavía tenía más cartas por jugar en este juego cruel que ellos habían comenzado. Pero ¿saben qué es lo más interesante de todo esto? Continué, disfrutando del silencio sepulcral que se había instalado en mi comedor. Es que durante todas estas semanas que ustedes estuvieron planeando cómo deshacerse de mí y apoderarse de mi casa, yo también estuve haciendo mis propias investigaciones. Rafaela me miró con los ojos entrecerrados, como si recién ahora se diera cuenta de que la anciana frágil que había estado manipulando era en realidad mucho más astuta de lo que había calculado. ¿Qué tipo de investigaciones? Oh, investigaciones muy reveladoras, respondí, caminando lentamente hacia el aparador donde guardaba algunos documentos importantes. Por ejemplo, descubrí que el préstamo que solicitaron no fue el único fraude que cometieron. Saqué una carpeta que había mantenido oculta durante días, esperando el momento perfecto para revelar su contenido. También descubrí que desde hace 6 meses han estado retirando dinero de la cuenta bancaria que supuestamente administran para ayudarme con mis gastos. Pequeñas cantidades, muy inteligentemente distribuidas para que no pareciera sospechoso. Ignacio retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. Mamá, ese dinero, nosotros podemos explicarte. ¿Pueden explicarme los $800 mensuales que han estado robándome durante medio año? Lo interrumpí, abriendo la carpeta y mostrando los estados de cuenta bancarios que había solicitado en secreto. ¿Pueden explicarme por qué mi cuenta de ahorros tiene $15,000 menos de los que debería tener? Matilde dejó escapar un suspiro ahogado. Dios mío. Y vete. Ellos han estado robándote dinero. No es robo, se defendió Rafaela desesperadamente. Nosotros administramos las finanzas de Ivete porque ella ya no puede hacerlo sola. Ese dinero se usó para gastos de la casa, para su beneficio. ¿Para mi beneficio?, pregunté con una risa seca. ¿Los restaurantes caros donde comen cada fin de semana son para mi beneficio? ¿La ropa nueva que te compras cada mes es para mi beneficio? ¿Las salidas al casino los jueves por la noche son para mi beneficio? Los ojos de Rafaela se agrandaron con horror. ¿Cómo sabes sobre sus visitas al casino? Completé la pregunta con una sonrisa que no tenía nada de amable. Porque, querida Rafaela, tengo 70 años de experiencia viviendo en este barrio. Tengo amigas que trabajan en bancos, vecinos que manejan taxis, conocidos en lugares donde ustedes jamás imaginarían que yo podría tener contactos. Pascual había terminado de empacar completamente sus cosas y se dirigía hacia la puerta. Señoras, señores, claramente hay situaciones legales complejas que deben resolverse entre ustedes. Yo no puedo proceder con ninguna transacción en estas circunstancias. Espere, señor Pascual, le dije firmemente. Antes de que se vaya, hay algo más que debe saber sobre esta transacción que casi realiza. El agente inmobiliario se detuvo en seco, volteándose hacia mí con expresión preocupada. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que la documentación que le presentaron para demostrar que mi hijo tiene poder legal sobre mis propiedades está falsificada, anuncié, disfrutando de cómo las palabras impactaron en la habitación como piedras arrojadas a un estanque tranquilo. Eso es mentira, gritó Rafaela, pero su voz se había vuelto aguda y desesperada. Nosotros tenemos todos los documentos legales. Ivete tuvo problemas de salud y... Los únicos problemas de salud que tuve, la interrumpí con voz firme, fueron una gripe fuerte el invierno pasado. Pero ustedes aprovecharon esos días en que estuve en cama para hacerme firmar documentos que me dijeron eran para agilizar trámites bancarios, en caso de emergencia. Saqué otro documento de mi carpeta. Este es el informe médico de mi doctor, fechado la semana pasada, que certifica que estoy en perfectas condiciones mentales y físicas para manejar mis propios asuntos. También tengo aquí una declaración juramentada de mi abogado, confirmando que nunca autoricé ningún poder legal permanente. Julieta se llevó las manos a la boca. Ivete, esto es muy serio. Ellos podrían ir a la cárcel por esto. Oh, van a ir a la cárcel, confirmé con una calma que me sorprendió a mí misma. Porque además de todo lo que ya mencioné, también descubrí que solicitaron un seguro de vida sobre mi persona hace 3 meses, aumentando considerablemente la cobertura. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podría haber escuchado caer una aguja. Ignacio se había puesto completamente pálido y comenzó a temblar visiblemente. Rafaela parecía una estatua, inmóvil, con los ojos fijos en mis documentos como si pudiera hacerlos desaparecer con la mirada.
Mamá, murmuró Ignacio con voz quebrada, tú no entiendes. Estamos desesperados. Las deudas, si no pagamos pronto, van a embargar todo lo que tenemos. ¿Y esa es mi responsabilidad?, le pregunté directamente, sintiendo como años de amor maternal luchaban contra la traición que había descubierto. ¿Es mi responsabilidad sacrificar mi hogar, mi seguridad, mi dignidad para pagar las consecuencias de sus malas decisiones? Eres nuestra única familia, intervino Rafaela, y por primera vez desde que la conocía, vi lágrimas genuinas en sus ojos. No tenemos a nadie más a quien recurrir. Si nos embargan la casa, si perdemos todo, ¿dónde vamos a vivir? ¿Qué va a hacer de nosotros? La pregunta me golpeó en un lugar que había intentado proteger durante todas estas semanas de revelaciones dolorosas. Porque a pesar de todo lo que habían hecho, Ignacio seguía siendo mi hijo. El bebé que había cargado en brazos, el niño que había consolado durante las tormentas, el joven que había estado tan orgulloso cuando se graduó de la universidad. ¿Y qué iba a hacer de mí?, le pregunté con voz suave pero firme. Cuando ustedes me hubieran dejado en un departamento pequeño, sin recursos, dependiendo completamente de su buena voluntad, ¿qué iba a hacer de mí? Matilde se acercó y puso su mano en mi hombro. Y vete, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a denunciarlos? La pregunta que había estado evitando durante días, finalmente estaba sobre la mesa. Tenía en mis manos todas las pruebas necesarias para destruir completamente las vidas de mi hijo y su esposa. Podía enviarlos a la cárcel por fraude, por falsificación de documentos, por abuso financiero de una persona mayor. Tenía el poder de hacer que pagaran por cada humillación, por cada insulto, por cada momento en que me habían tratado como un estorbo del cual deshacerse. Pero también tenía la oportunidad de hacer algo diferente. Algo que ellos jamás esperarían de la anciana débil que creían haber estado manipulando. Hay una tercera opción, dije finalmente, caminando hacia la ventana desde donde podía ver el jardín que había cuidado durante tantos años. Una opción que ninguno de ustedes ha considerado porque están demasiado ocupados viendo solo sus propias necesidades. Todos me miraron expectantes, esperando conocer cuál sería mi decisión final. Pero antes de revelar mis cartas restantes, quería que entendieran completamente la gravedad de lo que habían hecho, no solo contra mí, sino contra los valores que creía haberles enseñado. Primero, continué sin voltearme hacia ellos. Quiero que Rafaela le explique a estas señoras exactamente cuánto dinero han perdido en el casino durante los últimos 6 meses. El sonido de una silla cayendo al suelo me indicó que alguien se había puesto de pie bruscamente, pero no me volteé para ver quién había sido. No voy a responder eso, murmuró Rafaela, pero su voz había perdido toda la autoridad que había mostrado durante semanas. No es asunto de nadie más. No es asunto de nadie más, repetí, volteándome lentamente hacia ella. Cuando robas el dinero de tu suegra para financiar tu adicción al juego, no es asunto de nadie más. Saqué otro documento de mi carpeta, uno que había estado guardando como mi carta final. Porque tengo aquí los registros de sus visitas al Casino Royal. 37 visitas en 6 meses, con pérdidas documentadas de $23,000. Julieta dejó escapar un grito ahogado. $23,000. Dios mío, Rafaela, ¿cómo pudiste? No entiendes, se defendió Rafaela desesperadamente, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Al principio ganaba. Gané casi 10,000 en las primeras semanas. Pensé que podría recuperar todo el dinero que habíamos perdido en el negocio de Rubén. Pero después todo se volvió en contra. Y la solución fue continuar apostando con el dinero que robabas de mi cuenta. Pregunté con una calma que contrastaba dramáticamente con el caos emocional que se había desatado en mi comedor. Ignacio se había dejado caer en una silla, con la cabeza entre las manos. Mamá, yo intenté detenerla. Te juro que intenté hacerla parar, pero ella decía que solo necesitaba una buena racha para recuperar todo. ¿Y tú qué hiciste cuando ella no te hizo caso?, le pregunté a mi hijo, caminando hacia donde estaba sentado. ¿La denunciaste? ¿Viniste a contarme lo que estaba pasando? ¿Protegiste a tu madre de los robos? Su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Había elegido proteger a su esposa en lugar de protegerme a mí. Había elegido ser cómplice de sus crímenes en lugar de hacer lo correcto. No, continué contestando mi propia pregunta. Decidiste que era más fácil vender mi casa para cubrir los huecos que ella había creado.
Decidiste que sacrificar mi hogar era mejor que enfrentar los problemas de tu matrimonio. Matilde se había quedado completamente callada, observando el desarrollo de esta tragedia familiar con una mezcla de horror y fascinación. Pascual había regresado a la mesa, no para continuar con la venta, sino claramente para ser testigo de lo que estaba seguro sería información relevante para las autoridades. Pero ¿saben qué es lo más triste de todo esto? Continué, sintiendo como mi propia voz se quebraba ligeramente por primera vez en toda la mañana. No es el dinero que robaron. No es ni siquiera el intento de vender mi casa. Lo más triste es que durante todos estos años, mientras ustedes planeaban cómo aprovecharse de mí, yo los estuve protegiendo. ¿Protegiendo?, preguntó Ignacio levantando la cabeza, sus ojos rojos de lágrimas que no había querido mostrar hasta ahora. Sí, protegiendo, confirmé, dirigiéndome hacia el último cajón de mi aparador. Porque hay algo más que ustedes no saben. Algo que he mantenido en secreto durante 5 años, esperando el momento adecuado para revelarlo. Saqué un sobresellado, amarillento por el tiempo, y lo coloqué sobre la mesa junto a todos los otros documentos que habían convertido mi comedor en un tribunal improvisado. ¿Qué es eso?, preguntó Rafaela con voz temblorosa. Es una carta de tu hermano Rubén, respondí, observando cómo su rostro se ponía completamente blanco. Una carta que me escribió hace 5 años, cuando ustedes recién se habían casado con Ignacio, confesándome que él y tú habían estado estafando a personas mayores con falsos esquemas de inversión. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Rafaela parecía haber dejado de respirar completamente. Rubén vino a verme porque sabía que ustedes estaban planeando involucrar a Ignacio en sus esquemas. Continué, abriendo lentamente el sobre. Me pidió que protegiera a mi hijo de ustedes, que los alejara antes de que arruinaran su vida. Eso es mentira, murmuró Rafaela, pero sin ninguna convicción en su voz. ¿Es mentira?, pregunté, sacando las hojas de la carta. ¿Es mentira que antes de conocer a mi hijo ya tenías antecedentes por fraude financiero? ¿Es mentira que cambiaste tu apellido para ocultar tu historial criminal? Ignacio se puso de pie bruscamente. ¿Qué? ¿De qué estás hablando, mamá? Estoy hablando de que tu esposa se llama Rafaela Mendoza, no Rafaela Herrera como te ha hecho creer durante todos estos años, revelé, observando cómo mi hijo miraba a su esposa con una expresión de completa incredulidad. Estoy hablando de que estuvo en la cárcel durante 2 años por estafar a un matrimonio anciano en la ciudad de Córdoba. Eso es mentira, gritó Rafaela, pero su desesperación era tan evidente que sus propias palabras sonaban vacías. Ivette está inventando todo esto para vengarse. Para vengarme, repetí con una risa amarga. ¿Creen que necesito inventar mentiras cuando la realidad que ustedes han creado es suficientemente horrible? Saqué otro documento del sobre. Esta es una copia de su expediente criminal, conseguido a través de un investigador privado que contraté hace 5 años. Y saqué otro papel, es el informe que confirma que el negocio de importación de Rubén nunca existió. Era solo otro esquema para lavar dinero. Julieta se había llevado las manos al pecho, como si necesitara ayuda para seguir respirando. Ivette, esto es increíble. ¿Por qué no dijiste nada antes? Porque amaba a mi hijo, respondí simplemente, mirando directamente a Ignacio. Porque esperaba que él se diera cuenta por sí mismo del tipo de persona con quien se había casado. Porque tenía la esperanza de que el amor y los valores que le enseñé fueran más fuertes que la manipulación de ella. Mamá, murmuró Ignacio, acercándose a mí con pasos vacilantes, yo no sabía nada de esto. Tienes que creerme. Si hubiera sabido. Si hubiera sabido que, Ignacio, lo interrumpí con dureza. Si hubiera sabido que era una criminal, ¿habrías elegido diferente? Pero saber que estaba robando el dinero de tu madre no fue suficiente para que actuaras. La verdad de mis palabras lo golpeó como una bofetada física. Se quedó inmóvil, procesando finalmente la magnitud de las decisiones que había tomado durante los últimos meses. Rafaela había comenzado a retroceder hacia la puerta, claramente calculando si podía escapar antes de que alguien llamara a la policía. Pero yo no había terminado con mis revelaciones. Hay una cosa más, anuncié, sacando el último documento del sobre. Algo que creo que todos ustedes, especialmente tú, Ignacio, deben saber antes de que tome mi decisión final sobre qué hacer con toda esta información. Mantuve el documento en mis manos sin mostrarlo todavía,
disfrutando del suspenso que había creado. Después de semanas de ser tratada como una anciana indefensa, finalmente había recuperado el control total de la situación. Este documento, continué lentamente, va a cambiar completamente la forma en que ven esta situación. Va a hacer que entiendan que ustedes no solo intentaron robarme mi casa y mi dinero, sino que también intentaron robarme algo mucho más valioso. Los ojos de todos estaban fijos en el papel que tenía en mis manos, esperando la revelación final que sabían que los destruiría completamente. Este documento, continué, levantando el papel para que todos pudieran verlo, es el testamento de mi difunto esposo, tu padre, Ignacio. Un testamento que él modificó secretamente 3 meses antes de su muerte, cuando ya sabía que estaba enfermo terminal. Ignacio frunció el ceño, claramente confundido. Pero mamá, papá murió hace 8 años. Su testamento ya se ejecutó. Todo lo que tenía pasó a ti, como era natural. Eso es lo que todos creímos, respondí con una sonrisa triste. Pero resulta que tu padre era mucho más astuto de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Él también había notado cambios en ti, Ignacio. Había observado cómo comenzaste a hablar más sobre dinero después de conocer a Rafaela, cómo empezaste a preguntar sobre nuestros ahorros, sobre el valor de la casa. Abrí el documento lentamente, saboreando cada segundo de la tensión que había creado. Así que tu padre estableció un segundo testamento, uno que solo debía revelarse si yo alguna vez me encontraba en peligro de perder mi hogar o mi seguridad financiera debido a acciones de mi propia familia. Rafaela había dejado de intentar acercarse a la puerta y ahora estaba completamente inmóvil, como si entendiera instintivamente que esta revelación sería el golpe final. Según este testamento, continué leyendo directamente del documento, si Bette Gálvez alguna vez es víctima de abuso financiero, fraude o coerción por parte de herederos directos o familiares políticos, se activará automáticamente un fideicomiso especial de protección. ¿Qué significa eso?, preguntó Matilde, que había estado siguiendo cada palabra con fascinación creciente. Significa, respondí, dirigiendo mi mirada directamente hacia Ignacio, que además de esta casa, tu padre tenía una cuenta de ahorro secreta con $250,000, específicamente destinada a protegerme de situaciones exactamente como esta. El impacto de estas palabras fue inmediato. Ignacio retrocedió como si hubiera recibido un golpe físico, mientras Rafaela se dejó caer en la silla más cercana, completamente derrotada. Papá tenía $250,000 escondidos, murmuró Ignacio con voz quebrada. No escondidos, corregí firmemente. Protegidos. Porque tu padre, que era un hombre sabio y observador, se dio cuenta antes que yo de que las personas pueden cambiar cuando se trata de dinero. Se dio cuenta de que el amor filial no siempre es suficiente para proteger a los padres mayores de la codicia. Saqué otro papel del sobre. Y hay más. Esta cuenta especial viene con instrucciones muy específicas. Si el fideicomiso se activa debido a abuso financiero de familia directa, el dinero debe usarse no solo para mi protección, sino también para asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias legales completas de sus acciones. Pascual, que había estado observando todo en silencio, finalmente habló. Señora Gálvez, está diciendo que usted tiene recursos más que suficientes para defenderse legalmente y que además su esposo previó exactamente esta situación. Exactamente, confirmé. Mi esposo contrató a uno de los mejores despachos de abogados de la ciudad, con instrucciones de activar este protocolo de protección en el momento en que yo presentara evidencia de abuso financiero familiar. Ignacio se acercó a mí con lágrimas corriendo por su rostro. Mamá, ¿papá realmente pensaba que yo podría hacerte daño? ¿Pensaba que yo podría traicionarte así? La pregunta me partió el corazón, porque podía ver en sus ojos que finalmente estaba comprendiendo la magnitud de lo que había hecho, no solo contra mí, sino contra la memoria de su propio padre. Tu padre no pensaba que lo harías, respondí suavemente. Esperaba que no lo hicieras. Pero era lo suficientemente sabio como para prepararse por si acaso las circunstancias te llevaran por el camino equivocado. ¿Y qué pasa ahora?, preguntó Julieta. ¿Qué vas a hacer con toda esta información? La pregunta del $1.000.000 había llegado finalmente. Tenía en mis manos todo lo necesario para destruir completamente las vidas de Ignacio y Rafaela. Podía enviarlos a la cárcel por años. Podía asegurarme de que perdieran todo lo que tenían. Podía hacer que el resto de su existencia fuera un infierno legal y financiero. Pero mientras miraba a mi hijo,
ese hombre de 42 años que lloraba como el niño que una vez había sido, me di cuenta de que tenía una decisión mucho más importante que tomar. Una decisión que definiría no solo su futuro, sino también el tipo de persona que yo era realmente. Hay 3 caminos posibles, anuncié, caminando hacia la ventana para tomarme un momento antes de continuar. El primer camino es el que ustedes probablemente esperan, denunciarlos penalmente, usar todos estos documentos para asegurarme de que pasen varios años en la cárcel, arruinar completamente sus vidas como ustedes intentaron arruinar la mía. Rafaela comenzó a sollozar incontrolablemente. Por favor, y vete. Por favor, no hagas eso. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero... El segundo camino, continué sin mirarla, es simplemente echarlos de mi casa ahora mismo, cortar todo contacto, y dejar que se las arreglen solos con las consecuencias de sus acciones. Ustedes tendrían que enfrentar a sus acreedores sin mi ayuda, encontrar la manera de pagar sus deudas, vivir con el conocimiento de lo que intentaron hacerme. ¿Y el tercer camino?, preguntó Ignacio con voz apenas audible. Me volteé hacia él, observando su rostro hinchado por las lágrimas, viendo en sus facciones los rastros del niño que había criado con tanto amor. El tercer camino requiere algo que no sé si ustedes son capaces de dar. ¿Qué cosa?, murmuró. Requiere verdad absoluta, respondí firmemente. Requiere que Rafaela admita públicamente todo lo que ha hecho, no solo contra mí, sino contra todas las otras víctimas de sus estafas. Requiere que busque ayuda profesional para su adicción al juego. Y requiere que tú, Ignacio, demuestres que el hombre que tu padre y yo criamos todavía existe en algún lugar dentro de ti. El silencio que siguió fue largo y pesado. Podía ver cómo ambos procesaban las opciones que les había presentado, calculando qué precio estaban dispuestos a pagar por una segunda oportunidad que ni siquiera estaba segura de que merecieran. ¿Y si elegimos el tercer camino?, preguntó finalmente Rafaela. ¿Qué pasaría entonces? Entonces, respondí lentamente, tendrían la oportunidad de ganarse el perdón que no merecen. Pero sería un camino largo, difícil y sin garantías. Porque la confianza, una vez rota de esta manera, es casi imposible de reparar. Matilde se acercó y tomó mi mano. Y vete, sea cual sea tu decisión, tienes todo nuestro apoyo. Lo que ellos hicieron es imperdonable. Pero mientras miraba los rostros de las personas reunidas en mi comedor, me di cuenta de que esta decisión no se trataba realmente de ellos. Se trataba de quién era yo, de los valores que habían guiado mi vida durante 70 años, y de cómo quería que mi historia terminara. Antes de tomar mi decisión final, dije, dirigiéndome hacia el centro de la habitación donde todos pudieran verme claramente, quiero que entiendan algo muy importante. Durante estas últimas semanas, mientras ustedes creían que me estaban manipulando, yo estuve observando, aprendiendo, documentando cada una de sus acciones. Caminé lentamente hacia mi escritorio y saqué una grabadora digital pequeña que había estado escondida entre mis libros. Cada conversación que tuvieron sobre vender mi casa, cada insulto que me dirigieron, cada plan que hicieron sobre mi futuro sin consultarme, todo está grabado aquí. Rafaela e Ignacio intercambiaron miradas de horror absoluto. «Nos has estado grabando», murmuró mi hijo con voz quebrada. «Desde el primer día que trajiste a este agente inmobiliario a mi casa sin mi permiso», confirmé, colocando la grabadora sobre la mesa junto a todos los otros documentos. Porque a mis 70 años, he aprendido que las palabras se las lleva el viento, pero las pruebas permanecen para siempre. Presioné el botón de reproducción y la voz de Rafaela llenó la habitación. «Cállate la boca, asquerosa. Mi marido decidió vender. Entonces vamos a vender». El impacto de escuchar sus propias palabras crueles fue devastador. Rafaela se llevó las manos a la cara, como si pudiera borrar lo que acababa de escuchar. «Hay 6 horas de grabaciones», continué, deteniendo la reproducción. 6 horas de evidencia que documentan no solo el abuso verbal, sino también las confesiones sobre el dinero robado, los planes de fraude, y las discusiones sobre cómo deshacerse de mí una vez que obtuvieran el dinero de la venta. Pascual había sacado su teléfono y estaba tomando notas furiosamente. «Señora Gálvez, ¿está consciente de que este material constituye evidencia criminal suficiente para múltiples cargos?» «Completamente consciente», respondí. «Y también estoy consciente de que mi esposo, que en paz descanse, me educó para ser una mujer de principios, no de venganza». Me dirigí hacia la ventana que daba al jardín, ese jardín que había cuidado durante tantos años,
donde había visto crecer a mis hijos, donde había pasado horas reflexionando sobre la vida y sus lecciones. ¿Saben lo que he estado haciendo durante todas estas semanas, además de recopilar evidencia? Nadie respondió, todos esperando mi siguiente revelación. He estado recordando, continué, sin voltearme hacia ellos. Recordando al niño que eras, Ignacio, cuando tenías 5 años y venías corriendo a consolarme cada vez que tu padre llegaba tarde del trabajo. Recordando cómo me abrazabas cuando estaba triste y me prometías que siempre me cuidarías. Pude escuchar sollozos ahogados detrás de mí, pero continué. Recordando el día de tu graduación universitaria, cuando me dijiste que todo lo que habías logrado era gracias a los sacrificios que tu padre y yo habíamos hecho. Recordando cuando me presentaste a Rafaela y me dijiste que era el amor de tu vida, que la haría feliz para siempre. Me volteé lentamente hacia ellos. Y también he estado recordando los primeros signos que ignoré. Las pequeñas mentiras, los cambios sutiles en tu carácter, la forma en que comenzaste a ver a tu familia como una carga en lugar de como un apoyo. Ignacio se acercó a mí con pasos vacilantes. Mamá, yo nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Al principio realmente pensé que mudarte sería lo mejor para ti. Pero después, cuando las deudas se acumularon, cuando Rafaela perdía más dinero en el casino, todo se volvió desesperante. ¿Desesperante para quién?, le pregunté directamente. ¿Para ti, que ibas a recibir cientos de miles de dólares? ¿O para mí, que iba a perder todo lo que tenía? Para todos, murmuró, pero su respuesta sonaba vacía incluso para él mismo. Matilde se acercó a mí. Y vete, ¿qué vas a hacer? El suspenso me está matando. Respiré profundamente, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Una decisión que afectaría no solo el futuro de Ignacio y Rafaela, sino también mi propia alma. He decidido, anuncié, que voy a darles una oportunidad que ustedes jamás me dieron a mí, la oportunidad de elegir. ¿Elegir qué?, preguntó Rafaela con voz temblorosa. Elegir entre enfrentar las consecuencias legales completas de sus acciones, o aceptar un camino alternativo que les permitirá redimirse, si es que realmente quieren hacerlo. Saqué un último documento de mi escritorio, uno que había preparado con mi abogado durante las últimas semanas. Este es un acuerdo de restitución y rehabilitación. Si lo firman, se comprometen a varias cosas muy específicas. Comencé a leer el documento en voz alta. Primero, Rafaela debe admitir públicamente todos sus crímenes, no solo contra mí, sino contra todas sus víctimas anteriores. Debe colaborar con las autoridades para identificar y compensar a otras personas que haya estafado. Rafaela palideció pero asintió lentamente. Segundo, continué, debe ingresar inmediatamente a un programa de rehabilitación para adicción al juego, de al menos 6 meses, en una institución que yo elegiré y que ellos pagarán. Acepto, murmuró Rafaela sin dudar. Tercero, ustedes me devolverán cada dólar que robaron de mis cuentas, con intereses. El dinero se deducirá de sus ingresos durante los próximos 5 años, en pagos mensuales que serán supervisados por mi abogado. Ignacio asintió rápidamente. Sí, mamá. Por supuesto. Cuarto, mi voz se volvió más firme. Ignacio debe demostrar que puede ser el hijo que críe, no el hombre en que se convirtió bajo la influencia de su esposa. Esto significa terapia familiar, trabajo comunitario con personas mayores, y una disculpa pública a toda la familia y amigos por su comportamiento. Lo haré, prometió mi hijo con lágrimas corriendo por su rostro. Haré todo lo que me pidas. Y quinto, dije, preparándome para la condición más importante, si aceptan este acuerdo, vivirán bajo supervisión. Se mudarán a una casa que yo elegiré, con un presupuesto que yo aprobaré, y cada gasto mayor de $500 debe ser autorizado por mi abogado durante los próximos 3 años. El silencio que siguió fue largo. Podía ver cómo Rafaela e Ignacio procesaban las condiciones, entendiendo que básicamente les estaba ofreciendo intercambiar la cárcel por una libertad muy limitada. ¿Y si no aceptamos?, preguntó Rafaela en voz baja. Si no aceptan, respondí con total calma, en 1 hora estaré en la comisaría presentando todas estas evidencias. En 2 horas, ustedes estarán arrestados. En 1 semana, estarán en juicio. Y en 6 meses, estarán en la cárcel por varios años. Matilde silbó suavemente. Y vete, eres increíble. Les estás dando la oportunidad de salvarse a sí mismos.
Les estoy dando la oportunidad de demostrar que las personas pueden cambiar. Corregí. La oportunidad de probar que el amor puede ser más fuerte que la codicia, que la familia puede ser más importante que el dinero. Ignacio se acercó y se arrodilló frente a mí, algo que no hacía desde que era un niño pequeño. Mamá, acepto todas las condiciones. Acepto todo. Solo dame la oportunidad de recuperar tu confianza, de volver a ser el hijo que merezco ser. Rafaela también se acercó, temblando visiblemente. Y vete, yo también acepto. Sé que no merezco tu perdón, pero te prometo que haré todo lo que sea necesario para cambiar. Los miré a ambos, arrodillados frente a mí, suplicando por una segunda oportunidad que no merecían pero que yo estaba dispuesta a darles. Porque al final, me di cuenta de que esta decisión no se trataba de ellos. Se trataba de quién era yo, de los valores que quería defender, de la clase de final que quería para esta historia dolorosa. Hay una condición más, anuncié, viendo cómo sus ojos se llenaban de ansiedad. Una condición que no está en el documento, pero que es la más importante de todas. ¿Cuál?, preguntaron al unísono. Que entiendan que el perdón no es automático, dije con voz firme pero no cruel. Que la confianza se reconstruye día a día, con acciones, no con palabras. Y que si alguna vez, vuelven a traicionar esa confianza, no habrá segunda oportunidad. Ambos asintieron vigorosamente, prometiendo cosas que esperaba pudieran cumplir. Pero mientras los observaba, me di cuenta de que había algo más que necesitaba decir, algo que cerraría este capítulo de la manera correcta. Antes de que firmen cualquier cosa, dije, ayudando a mi hijo a levantarse del suelo, necesito que entiendan una verdad que he tardado 70 años en aprender completamente. Me dirigí hacia la fotografía familiar que colgaba en la pared del comedor, esa foto donde aparecíamos todos juntos el día de la boda de Ignacio, sonriendo como si el futuro fuera una promesa brillante e inquebrantable. El dinero, continué, tocando suavemente el marco de la fotografía, es solo papel. Esta casa es solo madera y ladrillos. Pero la dignidad, el respeto, el amor verdadero, esas son las únicas cosas que realmente importan en la vida. Me volteé hacia Rafaela. Tú creciste pensando que el dinero podía resolver todos los problemas, que si tenías suficiente podrías comprar felicidad, respeto, incluso amor. Pero lo que conseguiste fue destruir todo lo que tocaste. Rafaela bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. Tienes razón, y vete. He sido una tonta. Pensé que si ganaba lo suficiente en el casino, podríamos pagar todas las deudas y empezar de nuevo. Pero cada vez que perdía, apostaba más, robaba más, mentía más. ¿Y tú, Ignacio? Me dirigí hacia mi hijo, que permanecía de pie con los hombros caídos, como si el peso de sus acciones hubiera envejecido años en una sola mañana. ¿Qué te hizo pensar que estaba bien sacrificar a tu propia madre por dinero? Mi hijo me miró con ojos hinchados de lágrimas. Miedo, mamá. Miedo de perder la casa, miedo de que Rafaela me dejara, miedo de admitir que había fracasado en todo. Y en lugar de enfrentar mis miedos como un hombre, decidí que era más fácil convertirte en la solución de mis problemas. Sus palabras me dolieron, pero también me dieron esperanza. Porque reconocer el error es el primer paso hacia la redención. Pascual, me dirigí hacia el agente inmobiliario, que había permanecido en silencio observando todo el drama familiar. Usted ha sido testigo de todo lo que ha pasado aquí hoy. ¿Qué opina sobre la situación? El hombre se aclaró la garganta nerviosamente. Señora Gálvez, en mis 20 años trabajando en bienes raíces, nunca había presenciado algo así. Lo que su familia intentó hacer es criminal, pero su respuesta es extraordinaria. ¿Por qué extraordinaria?, pregunté. Porque cualquier persona en su lugar habría elegido la venganza. Tenía todas las herramientas para destruir completamente sus vidas, y en lugar de eso, está eligiendo darles una oportunidad de redención que francamente no merecen. Matilde se acercó y me tomó de la mano. Y vete, eres una mujer admirable. Pero espero que no pienses que tienes la obligación de perdonar solo porque eres su madre. No lo hago por obligación, respondí firmemente. Lo hago porque he aprendido que el rencor es un veneno que uno toma esperando que lastime a otros. Y yo ya no quiero veneno en mi vida. Julieta asintió con comprensión. ¿Pero cómo sabes que realmente van a cambiar? ¿Cómo sabes que no van a aprovecharse otra vez de tu bondad? La pregunta era válida,
y la había considerado durante muchas noches de insomnio. No lo sé, admití honestamente. No tengo garantías de que vayan a cambiar. Pero sí tengo garantía de una cosa: si no les doy esta oportunidad, siempre me preguntaré qué habría pasado si hubiera elegido el amor en lugar del castigo. Me acerqué al escritorio y tomé una pluma. Ignacio, Rafaela, voy a firmar este acuerdo. Pero quiero que entiendan que no lo hago porque creo que lo merecen. Lo hago porque creo en la posibilidad de que las personas pueden cambiar, incluso cuando han caído tan bajo como ustedes han caído. Firmé el documento con mano firme, sintiendo como si estuviera cerrando un capítulo doloroso y abriendo otro lleno de incertidumbre, pero también de esperanza. Ahora ustedes, dije, extendiendo la pluma hacia ellos. Rafaela fue la primera en acercarse. Y vete, antes de firmar, necesito decirte algo. Necesito que sepas que durante todos estos meses, cada vez que te insultaba, cada vez que te trataba mal, sabía que estaba haciendo algo horrible. Pero estaba tan desesperada, tan asustada de perder todo, que elegí convertirte en mi enemiga en lugar de pedirte ayuda. ¿Y por qué no me pediste ayuda?, le pregunté directamente. Porque tenía vergüenza, admitió con voz quebrada. Vergüenza de admitir que era una ludópata, vergüenza de confesar que había estado robando, vergüenza de mostrar que no era la mujer fuerte e independiente que pretendía ser. La verdadera fortaleza, le dije suavemente, no está en no tener problemas. Está en enfrentarlos con honestidad. Rafaela firmó el documento con manos temblorosas, sellando su compromiso de cambio. Ignacio se acercó después. Mamá, quiero que sepas que durante toda mi vida me he sentido orgulloso de ser tu hijo. Pero en los últimos meses, cada vez que me miraba al espejo, sentía vergüenza. Vergüenza de lo que me había convertido, vergüenza de cómo estaba tratando a la mujer que más había sacrificado por mí. ¿Y qué vas a hacer para recuperar ese orgullo?, le pregunté. Voy a trabajar cada día para volver a ser el hombre que tú y papá criaron, prometió, firmando también el documento. Voy a demostrar que los valores que me enseñaron son más fuertes que la codicia que me consumió. Una vez que ambos firmaron, guardé cuidadosamente todos los documentos en mi escritorio. Muy bien. Ahora comienza la parte difícil. ¿Qué quieres decir?, preguntó Ignacio. Quiero decir que firmar un papel es fácil. Cambiar realmente sus vidas, reconstruir la confianza, enfrentar las consecuencias de sus acciones día tras día durante años, eso va a ser lo más difícil que hayan hecho jamás. Me dirigí hacia la ventana una última vez, observando el jardín que había decidido conservar, la casa que había logrado proteger, el futuro que había logrado asegurar por mis propios medios. Matilde, Julieta, me dirigí hacia mis vecinas. Gracias por estar aquí hoy como testigos. Espero que lo que han visto les sirva como recordatorio de que nunca sabemos realmente qué batallas están peleando las personas a nuestro alrededor. Gracias por permitirnos estar aquí, respondió Matilde. Ha sido revelador. Pascual, me dirigí hacia el agente inmobiliario. Obviamente la venta de esta propiedad queda cancelada permanentemente. Pero espero que lo que ha presenciado aquí le sirva para ser más cuidadoso en el futuro sobre las transacciones que involucran a personas mayores. Absolutamente, señora Gálvez. Y si me permite decirlo, usted es un ejemplo de sabiduría y fortaleza que recordaré siempre. Después de que todos se marcharon, me quedé sola con Ignacio y Rafaela en mi comedor, rodeada de los documentos que habían cambiado el curso de nuestras vidas. ¿Y ahora qué?, preguntó Rafaela nerviosamente. Ahora, respondí, recogiendo las tazas de café que habían quedado abandonadas sobre la mesa, ustedes se van a casa a empacar sus cosas. Mañana por la mañana van a mudarse al departamento que mi abogado ya eligió para ustedes. Y van a comenzar el largo camino de demostrar que merecen la segunda oportunidad que les he dado. ¿Y tú, mamá?, preguntó Ignacio. ¿Qué vas a hacer tú? Sonreí por primera vez en muchas semanas, una sonrisa genuina que nacía desde el fondo de mi corazón. Yo voy a seguir viviendo en mi casa, disfrutando de mi jardín, usando mi dinero para ayudar a personas que realmente lo necesitan. Voy a seguir siendo Ivette Gálvez, una mujer de 70 años que aprendió que nunca es demasiado tarde para defenderse a sí misma. Me acerqué a mi hijo y lo abracé, sintiendo por primera vez en meses algo parecido al amor maternal que había caracterizado nuestra relación durante 40 años. Te amo, Ignacio, le susurré al oído. Siempre te amaré.
Pero ahora también me amo a mí misma lo suficiente como para no permitir que nadie, ni siquiera tú, destroce mi vida por dinero. Mientras los veía alejarse por el sendero de mi jardín, reflexioné sobre las lecciones que había aprendido durante estas semanas terribles pero transformadoras. Había aprendido que la edad no es sinónimo de vulnerabilidad, que el amor verdadero a veces requiere límites firmes, y que perdonar no significa permitir que abusen de ti. Esa noche, mientras me sentaba en mi sillón favorito en la casa que había logrado conservar, con mis documentos seguros en mi escritorio y mi futuro bajo mi propio control, me sentí más poderosa y más en paz de lo que me había sentido en años. Porque había descubierto algo que muchas mujeres de mi edad nunca aprenden, que nunca es demasiado tarde para defenderse, nunca es demasiado tarde para exigir respeto, y nunca es demasiado tarde para demostrar que la sabiduría y la determinación pueden vencer a la codicia y la manipulación. Mi historia había comenzado con humillación y traición, pero terminaba con dignidad, justicia, y la esperanza de que incluso las relaciones más dañadas pueden sanarse cuando hay voluntad genuina de cambio. Al final, no había perdido una casa. Había ganado algo mucho más valioso, la certeza de que era más fuerte de lo que cualquiera, incluyéndome a mí misma, había imaginado. Han pasado 6 meses desde aquel día que cambió nuestras vidas para siempre. 6 meses desde que decidí que ser madre no significaba permitir que mis hijos destruyeran mi dignidad. Mientras escribo estas líneas en mi jardín, observando las flores que planté después de aquella confrontación, reflexiono sobre las lecciones que esta experiencia dolorosa me enseñó y que creo pueden servir a otras personas que tal vez estén pasando por situaciones similares. La primera lección que aprendí es que nunca, jamás, debemos permitir que el amor se convierta en una excusa para el abuso. Durante meses justifiqué el comportamiento cruel de Rafaela y la traición de Ignacio diciéndome que era normal que las familias tuvieran problemas, que yo debía ser comprensiva, que el amor maternal requería sacrificio. Pero hay una diferencia enorme entre sacrificio y autodestrucción. El amor verdadero no exige que renunciemos a nuestra dignidad. He aprendido también que la edad no es una debilidad, sino una fortaleza. Tengo 70 años. Y durante mucho tiempo permití que otros me trataran como si esos años fueran una discapacidad. Pero la experiencia de vida es poder. Los años me han enseñado a reconocer mentiras, a identificar manipulación, a entender las verdaderas motivaciones de las personas. Mi edad no me hace vulnerable, me hace sabia. La segunda lección importante es sobre la preparación. Mi esposo fue más inteligente de lo que yo había entendido en vida. Él anticipó problemas que yo no quería ver y tomó medidas para protegerme. Esto me enseñó que debemos planificar no solo para los escenarios que esperamos, sino también para aquellos que tememos. Tener documentos legales adecuados, cuentas protegidas y evidencia de nuestras decisiones no es paranoia, es responsabilidad. Ignacio y Rafaela han cumplido parcialmente con el acuerdo que firmaron. Rafaela completó su programa de rehabilitación y ha estado sobria de apuestas durante 4 meses. Ignacio ha asistido religiosamente a terapia y ha comenzado a trabajar como voluntario en un hogar de ancianos. Pero la reconstrucción de la confianza es un proceso lento y doloroso. Me han devuelto la mitad del dinero que robaron, y el resto llegará durante los próximos 2 años según el cronograma establecido. Viven en el departamento que elegí para ellos, un lugar modesto pero digno, y cada gasto importante debe ser aprobado por mi abogado. No es venganza, es protección. La tercera lección que quiero compartir es sobre el perdón. Muchas personas me han preguntado cómo pude perdonar a mi hijo y a su esposa después de lo que me hicieron. La respuesta es compleja. El perdón no significa olvidar o pretender que el daño no ocurrió. El perdón significa liberarse del veneno del rencor, pero estableciendo límites claros para evitar futuros abusos. Perdoné porque el odio estaba consumiendo mi alma. Pero perdonar no significó que las cosas volvieran a ser como antes. La relación con mi hijo ha cambiado para siempre. Ahora hay supervisión donde antes había confianza ciega. Hay precaución donde antes había generosidad incondicional. Y eso está bien, porque algunas heridas cambian la naturaleza de una relación sin necesariamente destruirla. La cuarta lección es sobre el poder de la documentación. Grabar conversaciones, guardar estados de cuenta, tomar fotografías, mantener registros detallados. Estas acciones me salvaron. Vivimos en una época donde la palabra de una persona mayor vale menos que la de alguien más joven, donde nuestras quejas se desestiman como confusión senil. Tener evidencia concreta convierte una acusación en un hecho irrefutable.
También aprendí sobre la importancia de tener aliados. Matilde y Julieta, que fueron testigos de todo lo que pasó, se convirtieron en mis defensoras en el barrio. El agente inmobiliario Pascual, que pudo haber simplemente ignorado las irregularidades, eligió actuar éticamente. Mi abogado, que pudo haber minimizado la situación, tomó en serio cada detalle. Ninguno de nosotros puede enfrentar el abuso solo, necesitamos una red de apoyo. La quinta lección es tal vez la más dolorosa. A veces las personas que amamos no son quienes creemos que son. Ignacio no se convirtió en un estafador de la noche a la mañana. Las señales estuvieron ahí durante años, pero yo elegí no verlas porque era más fácil vivir en la ilusión de que mi hijo era perfecto. El amor verdadero requiere ver a las personas como realmente son, no como queremos que sean. He destinado parte de mis recursos a ayudar a otras personas mayores que enfrentan abuso financiero familiar. He hablado en centros comunitarios, he colaborado con organizaciones legales, he compartido mi historia para que otros entiendan que no están solos y que sí pueden defenderse. Uso mi experiencia para educar a otros sobre las señales de alerta, familiares que súbitamente muestran interés excesivo en las finanzas, presión para tomar decisiones importantes rápidamente, aislamiento de amigos y otros familiares, cambios inexplicables en documentos legales. El abuso financiero de personas mayores es más común de lo que la gente imagina, y la vergüenza impide que muchas víctimas busquen ayuda. La sexta lección es sobre la autodefensa emocional. Durante años fui la buena madre, la que nunca decía no, la que siempre ponía las necesidades de otros antes que las mías. Pero ser buena no significa ser débil. Ser generosa no significa permitir que abusen de nosotros. Aprendí a decir no sin culpa, a defender mis derechos sin disculpas, a valorar mi bienestar tanto como el de otros. Hoy, mientras escribo estas reflexiones, me siento más fuerte que nunca. No porque haya vencido a mis adversarios, sino porque me vencí a mí misma. Vencí el miedo, la culpa, la tendencia a minimizar mi propio valor. Vencí la creencia de que ser mayor significa ser invisible, irrelevante, descartable. Mi casa sigue siendo mi hogar. Mi jardín sigue floreciendo. Mis días están llenos de actividades que elijo libremente, no que otros me imponen. Tengo control sobre mi dinero, mis decisiones, mi futuro. Y tengo la satisfacción de saber que mi historia puede inspirar a otros a defenderse cuando enfrentan situaciones similares. Si hay alguien leyendo esto que se encuentra en una situación de abuso familiar, quiero que sepa 3 cosas. Primero, no está solo. Segundo, merece respeto sin importar su edad. Y tercero, nunca es demasiado tarde para tomar control de su vida. El camino no es fácil, pero es posible. Y al final, la dignidad recuperada vale más que cualquier cantidad de dinero o cualquier relación tóxica que hayamos perdido en el proceso. La vida me enseñó que a veces tenemos que perder lo que creemos que amamos para encontrar lo que realmente valoramos, nosotros